Buenas tardes amigos, en sus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy estoy muy contento por la persona que vamos a entrevistar. Es una gran figura en materia jurídica en nuestro país, es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es doctor en Derecho y es presidente del Consejo Académico de México Justo. Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista y sobre todo, hay gente que nos ha llamado y colegas que nos han mencionado que es verdaderamente loable su trayectoria. Y en ese sentido, doctor, le pregunto, ¿qué ha sucedido con usted una vez que se ha retirado de la Suprema Corte como ministro? ¿Qué ha pasado con usted? Eh, Estoy tranquilo, eh, eh, bien casado, con una esposa muy agradable, abogada también, y eh, recuerdo las cosas que a veces recuerdo las cosas que he hecho, los viajes a toda Centroamérica, lo que me dijeron los presidentes de las Supremas Cortes de los países centroamericanos. Centroamérica es México. Si usted entra a un restaurante, escucha cantar a Pedro Infante. Como me dijo el presidente de la Suprema Corte de Nicaragua, si ustedes no hubieran matado tan pronto al emperador Iturbide, todavía seríamos mexicanos todos. Sin duda. Sin duda. Ministro, y otra pregunta. ¿Alguna vez usted ya lleva más de 60 años en el estudio del derecho, ejerciendo el derecho, conociendo el derecho? ¿Alguna vez usted se imaginó cuando ingresó a la universidad el gran futuro que tendría y la manera como lo premiaría la vida al estudiar esta carrera? No, no. Lo único que me preocupaba era prepararme para los exámenes que tenía que eh, rendir cada año y después eh, eh, ponerme a redactar mi tesis profesional, Wow. porque en aquel entonces se requería que los que termináramos la carrera de Derecho redactáramos una tesis sobre el tema jurídico que nos gustara. Yo escribí una tesis sobre derecho marítimo porque mi familia vivía en Ensenada, Baja California. A pesar de haber nacido en Chihuahua capital, nací en Chihuahua capital. Y le pregunto de alguna manera, el hecho de que, quiénes fueron sus profesores que de alguna manera lo influenciaron en la materia de derecho, a seguir echándole ganas, a seguir estudiando.
¿Quiénes fueron? ¿Quiénes estuvieron a su lado? Qué interesante pregunta. Porque, digo, obviamente usted tuvo a los grandes juristas cuando era estudiante, los conoció. Pues realmente, si hablamos de esto, es que eran pocas las universidades de derecho y todos se conocían a los grandes maestros. En ese sentido, ¿a quién le tocó conocer y que dijo, admiro su trayectoria y quizá no quiera ser de grande como él, pero sí quiero tomar elementos de él para crecer? Don Arturo Serrano Rojas, por ejemplo, ¿Por qué él? era un sabio. Excelente. Y otra de las cosas que también es importante, usted sale de la universidad, si nos puede recordar más o menos en qué año para que la gente tenga el contexto de cuánto tiempo le llevó su trayectoria ya profesional. Pues el año, hace tantos años, no lo recuerdo exactamente el año, cuando terminé la carrera, comencé a estudiar ahí mismo en la universidad el doctorado en Derecho. Ujú. Y ahí conocí al, al que después sería mi jefe, el presidente de del Tribunal Fiscal de la Federación, Carlos del Río Rodríguez. Y un día me prestó un libro, siendo yo estudiante, habiendo terminado la carrera, me prestó un libro de derecho y después, cuando lo leí, que no me gustó, fui a saludarlo y le dije, cuando me permitieron entrar a su oficina, Carlos, como éramos compañeros de doctorado, nos hablábamos de tú. Carlos, mi única finalidad de visitarte es entregarte el libro que me prestaste. Aquí lo tienes. Adiós. Y Carlos del Río dijo, espérate, no te vayas. Necesito un secretario particular. ¿Te gustaría ser mi secretario particular? Y yo no tenía trabajo. Trabajaba de pasante en un despacho. Y le dije, sí me gustaría. Y durante algunos años fui secretario particular de Carlos del Río. Un día me dijo, Genaro, si me voy, no dijo que se iba a la corte, porque era un secreto. Si me voy, no te preocupes, no te vas a quedar sin trabajo. Te voy a dar alguna ocupación aquí en el tribunal. Y se fue a la corte. Pero antes de que llegara a la corte, llegué yo a la corte. Me recomendaron un magistrado, Rubén Aguirre Elguézabal, del Tribunal Fiscal, con el ministro Aguilar Álvarez, que fue mi jefe mucho tiempo, con el ministro
Abel Huitrón, que fue también mi jefe, y entré a trabajar con ellos por esa recomendación como secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte. Mi labor consistía en redactar proyectos de amparos en revisión, de inconstitucionalidad de leyes. Y a eso me dediqué. Estaba redactando esos proyectos y trabajando muy duro. Había una cantidad enorme de rezago en esa materia porque se decía que ahí no debería de haber caducidad. No era necesario de que promovieran porque era indispensable saber si una ley era constitucional o no. Y pues con ese enorme rezago trabajé muy duro en una oficina de la Suprema Corte con mis dos secretarias y unos días después llegó a la Corte Carlos del Río Rodríguez y éramos vecinos. Él ocupaba unas oficinas contiguas a la mía. Un día pasó y me vio trabajando duro en la máquina de escribir, escribiendo un proyecto, y me dijo, ¿qué haces? Pues escribiendo un proyecto. Mira nomás todo el rezago que tenemos. Entonces quiso que yo fuera su secretario, pero yo le dije al ministro Aguilar Álvarez, señor ministro, no me vaya usted a soltar. Yo quiero seguir siendo secretario de usted. Yo no quiero trabajar con Carlos del Río. Wow. Por favor, no me abandone. Pues, ¿qué quiere este señor? Dijo el ministro Aguilar Álvarez. Y en el pleno de ministros le ha de haber dicho algo porque luego Carlos del Río dijo, bueno, pues no te quieres ir conmigo, según dice Aguilar Álvarez, pero yo te voy a conseguir un trabajo donde ganes más. No me consiguió nada y yo seguí muy contento trabajando para mis dos ministros, Ernesto Aguilar Álvarez y Abel Huitrón. El segundo apellido de Huitrón era Aguado. Un día, así lo llamó un presidente de la República, señor ministro, Abel Huitrón y Aguado. Y dijo el ministro Aguado, Aguado nada más de nombre. Y trabajé muy a gusto con ellos. Un día trabajaba los fines de semana, trabajaba los días de vacaciones, haciendo proyectos.
mucho. Un día llegué a llevar un proyecto y la secretaria del señor ministro Abel Huitrón me dijo, fíjese que le tocó, así se acostumbraba entonces, le tocó al ministro Abel nombrar juez de distrito. Han venido muchos a traerle sus currículos, pero no ha aceptado. Y me dijo el ministro, decía la secretaria, no me gusta ninguno de los que vienen. Entonces me dijo la secretaria, entre usted y pídale que lo haga ministro, que lo haga juez de distrito. Pero pues yo sí, me agarró y me llevó a la puerta del ministro y me metió. Entonces le pedí al ministro Abel Huitrón que yo quería ser ministro, que yo quería ser juez de distrito. Y él me propuso para ser juez de distrito. En esos días estaba de vacaciones Abel, el ministro Aguilar Álvarez, y cuando llegó fue providencial. El ministro Aguilar Álvarez dijo, hay un lugar vacante en los jueces de distrito en materia administrativa, que nomás había 3 en aquel entonces, nada más 3. Y había un lugar vacante. A los otros 2 los había corrido el Tribunal Pleno por bribones. Fue una catástrofe judicial. Y el ministro Aguilar Álvarez consiguió que yo fuera juez de distrito en materia administrativa. Fui el juez primero de distrito en materia administrativa. Wow. Y trabajé muy duro porque éramos pocos jueces. Y veíamos, según la jurisprudencia de aquella época, asuntos de toda la República. Tenía yo veracruzanos vestidos con sus mantas blancas, ejidatarios de Baja California y de Chihuahua, abogados de Colima, Zacatecas, de toda la República. Fue una enseñanza muy interesante. Y encontré que estaba equivocada la jurisprudencia que aplicaba la Corte desde 1930 y tantos, diciendo que era juez competente el del lugar donde se realizaba el acto inconstitucional o
el juez de la capital. Por eso nos llegaban muchos asuntos de toda la República. Un ministro había combatido ese criterio, pero no le había hecho caso a la Corte. Yo propuse que se cambiara el criterio porque es juez competente el del lugar donde se ejecuta el acto inconstitucional, el de ese lugar, no el de la capital de la República. Y se cambió la jurisprudencia. Entonces, ahí estaba. Nombraron a los otros dos jueces de distrito, los nombraron magistrados y a mí no. Pero un día me nombraron magistrado. Porque los nombramientos se hacían en la Suprema Corte por turno, a veces le tocaba a uno, a veces a otro ministro hacer los nombramientos según le cayera el turno. Y un día le tocó al ministro Aguilar Álvarez que me había nombrado magistrado, decidir otro nombramiento de magistrado. Y había dos lugares vacantes, Tabasco y Hermosillo, Sonora. Entonces, como yo había estudiado la preparatoria en Hermosillo, a pesar de estar en Ensenada, mis padres preguntaron, la preparatoria, a Tijuana no, porque te echas a perder. Lo más cercano era Hermosillo, y ahí estuve 2 años estudiando la preparatoria en Hermosillo. ¿Cómo me gustó? Estuve muy feliz, a pesar de los intensos calores, a veces a 50 grados un día me tocó, que había en Hermosillo. Ahí estuve muy contento hasta que hubo una oportunidad en México, en el Distrito Federal, y los ministros de la sala administrativa pidieron que yo fuera, porque Carlos del Río, que estaba en la sala administrativa, sabía mi trayectoria y mi esfuerzo.
y me nombró secretario, perdón, de estudio y cuenta para los ministros Aguilar Álvarez y Abel Huitrón. Ir para 2 ministros. Y luego cambió la idea y fue ya no para 2 ministros, sino para 5, y luego para todos. Y un día le contaba yo a usted, Sarita, la secretaria del ministro Abel Huitrón, me dijo que le pidiera el nombramiento para ser juez de distrito. Me nombró juez de distrito, estuve en la materia administrativa, era el juez primero de distrito en materia administrativa. Había 3, pero los 2 primeros habían sido cambiados por el Pleno de la Corte por que eran muy bribones. Y allí fui a dar. Doctor, una preguntota. ¿A usted le tocó el cambio de cuando eran 26 ministros, el cambio a 11? En ese No, no. le tocó conocerlo, digo. En ese sentido, ¿fue más eficiente la Corte cuando redujo los ministros? Es que, eh, es que la Corte se ocupaba también de administrar el Poder Judicial, que iba creciendo. Administrar era construir edificios, comprar los lápices, las plumas, el papel, en toda la República. Y por eso se creó el Consejo de la Judicatura Federal para que se encargara de la administración del Poder Judicial y no tuvieran los ministros de la Corte que ocuparse de eso, sino solamente de su función propia. Y otra, por cierto, doctor, me están haciendo favor de mandar algunos mensajes el público diciendo que lo ven bien, les da mucho gusto verlo bien, contento, que se ve pleno y pues básicamente le están mandando entre besos, abrazos, saludos y no puedo decirle cuántas personas le están escribiendo, pero es increíble la forma en que la gente lo quiere, sobre todo los abogados lo quieren y yo creo que se trata usted de un gran maestro. ¿Qué decirles a las personas que lo están felicitando y que lo están saludando? Hombre, que muchas gracias. Sí, así ha sido. A veces en los restaurantes me encuentro abogados que me saludan y sobre todo uno que en este momento no recuerdo su nombre,
pero era muy importante, que dijo que yo había sido el mejor presidente de la Suprema Corte, que nunca había pasado. Yo había sido el mejor presidente de la Suprema Corte. Y eso lo repetía él. Y era un hombre muy destacado. Eso decía. Doctor, fíjese que me están comentando ahorita que efectivamente usted es una persona, un jurista que ha dejado escuela, una escuela muy competitiva, pero lo que me están platicando también es que la grandeza de usted no era tanto como jurista, no solo era como jurista, sino que era una gran persona que sabía escuchar y siempre estaba dispuesto a apoyar a su gente. Así es. Gracias. No, pues qué orgullo. La verdad es que le reitero, están llegando varios mensajes, básicamente los estoy resumiendo y están muy contentos, reitero, de verlo, feliz, alegre y me dicen, oye, yo no sabía que ahorita estaba en la organización México Justo. Qué bueno que haya una organización que le dé valor a las personas, como es el caso de él, que es una persona que tiene muchísimo para aportar como ser humano, como profesional del derecho, pero lo más importante, como mentor. Pues lo están elogiando demasiado, doctor. Hombre, gracias. Ahora, de lo que dijimos ahorita, México Justo, ¿cómo ha sido la evolución en ese sentido? ¿Cómo ha sentido usted la evolución de la justicia y del derecho de cuando entró, cuando era el estudiante enamorado de la ley, que quería acabar la carrera, y al día de hoy que ya ve la carrera, que ya la vivió, la sufrió, la disfrutó, pero ha tenido una evolución constante? ¿Cómo ve el derecho y cómo ve la impartición de justicia? El número de jueces de distrito y de tribunales colegiados, procuramos en mi época aumentarlo. Por eso pedía yo al, a la Cámara de Diputados, que es la que maneja el, el dinero, la bolsa, pedía más dinero para más juzgados de distrito y más tribunales colegiados, porque estaban saturados de asuntos. Y me acuerdo que había reticencia, no querían. Entonces dije, o me dan lo que pido o comenzaré a cerrar juzgados de distrito. Se enojaron mucho los diputados por esa declaración y me dieron el dinero que quería. Es lo que ha pasado ahora. Los magistrados y los jueces y la corte están llenos de trabajo. Y no se diga de la justicia común. Los jueces y los magistrados de la justicia común están increíblemente abrumados de trabajo. Haría falta también que el presidente de la República, además del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas y de el ferrocarril transísmico, también
invirtiera en el poder judicial local y en el federal. El poder judicial local es una desgracia del trabajo. No sé si usted algún día habrá visto cómo están desaturados. Ahí debió también de invertirse antes que en otras cosas para tener mejor justicia, más rápida. Doctor, me están preguntando si el equilibrio real entre los tres poderes de la Unión puede llevar a garantizar la justicia social en México. Claro, claro que sí. El, tuvimos un presidente, digo tuvimos porque soy ministro en retiro y me siento parte del Poder Judicial, desde luego. Tuvimos un ministro, don Arturo Saldívar, que admitió a sugerencia del presidente de la República quedarse 2 años más en el cargo de ministro, en contra de lo que dice la Constitución. Eso dio lugar a pensar por qué lo hacía, por qué lo sugirió el presidente de la República. Y por qué lo aceptó Arturo, tan inteligente, tan brillante. Fue un momento de tristeza y de vergüenza. ¡Qué vergüenza! Afortunadamente, cuando vio el proyecto, cómo venía acerca de que podía ser 2 años más presidente de la Corte, el proyecto que uno de los ministros hacía era en contra. Entonces ya Arturo recapacitó y ya no quiso. Sin duda. Otra de las cosas que me están comentando, ministro, es la fortaleza del Poder Judicial y la autonomía del Poder Judicial. Es algo que siempre se ha respetado. Así debe ser. Se sigue respetando. Debe ser. Mire usted, le decía yo a los compañeros ministros cuando era presidente, cada vez que un presidente de la República llama al presidente de la Corte a desayunar, a comer, a desayunar, no es para aprovechar su plática, sus conocimientos, no es para solazarse de esas de esa preparación, no, es para pedirle favores. Entonces debe estar uno presente, pendiente de eso. El presidente de la Corte
no debe de aceptarle al presidente de la República ni la posibilidad de hacerle favores. No está para eso el presidente de la Suprema Corte. En alguna ocasión invité a desayunar a el gobernador de Tabasco en compañía de todos los ministros de la Suprema Corte. Tan simpático el gobernador de Tabasco, tan agradable. Y nos contó que había estado con el presidente este presidente ranchero que tuvimos, Fox, y el presidente Fox le dijo: supe que estuvo contigo aquí en Tabasco hace poco Góngora. Sí, ministro, se puede hablar con él. Sí, claro, ya sé que se puede hablar con él, pero siempre dice no. No, no se puede, señor presidente. Eso va en contra de la Constitución. No se puede, señor presidente. Eso tampoco se puede, señor presidente. Eso tampoco se puede. Y entonces el presidente Fox dio un golpe en la mesa y dijo: Góngora es un cabrón. Entonces me quejé con el secretario de Gobernación de Fox, mi amigo Santiago Krill, y me quejé también con el consejero jurídico del presidente, que también era mi amigo. Y Santiago me dijo: fíjate que no lo creo, porque el señor presidente no es así. Y luego el consejero jurídico me dijo: ay, ministro, tenga usted compasión, porque el presidente Fox está pasando por problemas muy graves. Tenga usted compasión. Bueno, y después me invitaron a comer en Los Pinos. Los dos éramos Fox, Krill, el consejero jurídico y yo, 4. Y ahí ya cualquier cosa que yo decía, Fox decía: sí, muy bien, claro, sí. Entendí que era una forma de disculpa del señor presidente Fox, a quien admiro. Doctor, estamos a unos minutos de irnos, pero me gustaría hacerle 2 preguntas. Hoy por hoy, la Corte, mediáticamente y por declaraciones, ha sido a veces orillada en su actuar, ha sido incomodada. ¿Qué mensaje les daría a todos los ministros, magistrados, jueces que están haciendo su labor por México? La independencia, la autonomía del Poder Judicial es algo consustancial, es algo que deben de tener ministros, magistrados y jueces.
completamente. Esto no puede pensarse en un poder judicial aliado del Ejecutivo. En eso no se puede pensar. El presidente de la República tiene la posibilidad de nombrar a sus secretarios que él quiera para gobernar. Tiene posibilidad de hacer eso. Pero el presidente de la República no debe nombrar, no nombra a los ministros de la Corte. Se proponen, desgraciadamente, una terna para que el Senado escoja a uno de los tres. Actualmente sí se hacía. Doctor, México Justo es una organización de la sociedad civil para señalar los errores en que están incurriendo cualquier autoridad de los tres poderes. Tenemos la garantía como mexicanos de que no perderá su objetividad por alguna situación, que siempre verá por nuestros intereses como ciudadanos. Así es. Tiene usted razón. Muchas gracias, doctor. Estamos a punto de irnos, estamos realmente a 5 minutos, me está diciendo producción, y me gustaría preguntarle una cosa. Hay gente que nos está viendo, jóvenes, abogados, titulares de despachos y obviamente personas del sector público que creen en el derecho y que no están de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado a nivel gubernamental. ¿Qué les diría para que no decaiga su ánimo por defender el derecho? A ver, no te entiendo. Hay gente que nos está viendo, jóvenes, estudiantes de derecho, abogados, personas del Poder Judicial, que han visto que se han tomado acciones administrativas de la autoridad que no tienen nada que ver con el derecho. A lo que me refiero es, ¿qué les dice para que sigan con su empeño de defender sus valores y obviamente el Estado de Derecho de México? El Estado de Derecho de México depende del Poder Judicial Federal. Debe mantenerse autónomo, independiente, intocable, y debe ser auxiliado por los otros poderes. Siempre. Excelente. Finalmente, doctor, la última pregunta, y realmente me quedo sorprendido de las personas que le han mandado mensajes de apoyo, de solidaridad, de alegría por verlo pleno, completo, contento. Bueno, me quedo corto. Lo único que puedo decirles, gracias a las personas que nos han escrito a través de las redes sociales, y me gustaría nada más preguntarle, doctor, en sus propias palabras, ¿quién es Genaro Góngora Pimentel? ¿Quién es Genaro David Góngora Pimentel? Exacto, ¿quién es? Soy una persona que actualmente me encuentro muy tranquilo, viendo desde fuera algunas cosas que no me gustan. Me pongo a leer un periódico y veo muchas cosas que no me gustan en toda la República. No estoy contento con la situación en que se encuentra México. Yo estoy muy tranquilo.
Doctor, muchísimas gracias. Muchos compartimos esa inquietud por México, pero tenemos que hacer lo mejor que sabemos, hacer que es nuestro trabajo por nosotros y por nuestro país. Gracias, doctor, por este momento que nos ha regalado y muchísima suerte en México, justo porque necesitamos una institución fuerte que nos oriente a los ciudadanos y que nos defienda. Gracias a usted. Doctor, ha sido un honor. Gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos han visto. Esto ha sido en tus propias palabras con un gran invitado, una gran persona y un gran profesional. Hasta la próxima.